Estamos grabando entonces y les voy a presentar a quién será el docente de la sesión el día de hoy. Su nombre es Rodrigo Jarpa, él es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, fundador y docente de la Academia de Psicología y Bienestar, miembro de la World Association for Sexual Health y director del Diplomado Internacional en Sexología Clínica aquí en ADIPA. Nuevamente les agradezco y le doy el paso entonces a Rodrigo para el inicio. Rodrigo. Súper. Muchas gracias, Karin. Muy buena tu pronunciación del inglés también. No, gracias. Estudié una cantidad de años importante como para que así lo sea, así que menos mal. Gracias. Valió la pena. Súper. Ya, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que esta sea una jornada provechosa. Les pido que en la medida de lo posible, si pueden prender sus camaritas, se los agradezco enormemente. Ahí desde ya, muchas gracias a César, Lynn, Daniel, Jorge, Sebastián. Eso, muchas gracias. En la medida de lo posible, porque hablar al vacío es una experiencia muy vacía. Entonces, agradezco ahí que empaticen conmigo. Ya, denme un segundo que voy a compartir pantalla. Por acá. Ya. Ahí se ve la primera diapo, ¿sí? Ya, súper. Entonces, comenzamos con este seminario de herramientas de counseling sexológico y que está asociado al programa del Diplomado Internacional en Sexología Clínica. Comenzando por la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál puede ser la relevancia de este seminario, de generar instancias como esta? La sexualidad es tan humana como el pensamiento, las emociones o las conductas. De hecho, la sexualidad es todo eso. ¿Por qué entonces sigue siendo lo más evitado en el espacio terapéutico? Y sabemos que sigue siendo muy evitado, sobre todo para personas que no tienen formación específica, pero que, como vamos a ir viendo durante esta presentación, podemos aportar de todas maneras, ¿ya? A veces creemos que la sexualidad es algo muy distinto, ¿ya? Y sí, tiene algunas particularidades, hay cierto conocimiento específico, cuando ya vamos a intervenir, hay ciertas intervenciones, herramientas, técnicas que son más específicas y que por lo tanto requieren de una formación más especializada, pero también hay mucho que nosotros podemos hacer sin necesariamente tener esa formación. Ahora, si quieren tener esa formación y abrirse a esta aventura maravillosa, está el diplomado y bueno, hay muchas otras formaciones. ¿Por qué evitamos hablar de sexualidad? Porque la hemos complejizado. No quiero decir que no tenga aspectos complejos, sobre todo considerando que la sexualidad es multideterminada, una construcción compleja con muchas capas, muchas dimensiones, donde confluyen los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Entonces, sí, en ese sentido tiene cierto grado de complejidad. Pero también la sexualidad históricamente ha sido uno de los temas más regulados, silenciados, castigados, y históricamente sabemos que ha sido controlada por la religión, por la ley, por la moral. No así otras dimensiones de lo que somos. Y muchas veces sigue envuelta en vergüenza, en secreto, en culpa, en
ambivalencia, y esto incluso ocurre en los contextos de psicoterapia. También la evitamos por erotofobia internalizada o erotofobia aprendida, porque muchas y muchos profesionales han internalizado la idea de que hablar de sexo puede incomodar, de que no es prioridad, de que no es clínicamente relevante. Entonces es algo como que pretendemos, porque es imposible hacerlo, pretendemos dejarlo fuera de la conversación o fuera de la consulta. Y cuando digo que es imposible hacerlo, es porque somos seres sexuados. No podemos sacar la sexualidad y dejarla ahí afuera en la sala de espera. La sexualidad está siempre presente. Por falta de formación, al menos en Chile, específicamente hablando de la carrera de psicología en pregrado, no hay formación específica en sexualidad, ¿ya? Salvo quizás en algunas universidades. eh, yo tuve la suerte de hacer un ramo que era un ramo electivo, ni siquiera estaba en la malla, un ramo electivo en la carrera de psicología en una universidad, pero es algo más excepcional, ¿ya? Y también en otras carreras no se aborda, o cuando se aborda puede ser que sea desde una mirada muy limitada, muy desde lo biomédico o muy desde la prevención, pero es difícil, es poco probable, al menos la experiencia en Chile, de que se tenga una formación de calidad especializada y desde un abordaje integral. Y por sus múltiples significados, que esto a mí en lo personal me hace maravillarme y mantenerme motivado justamente por los múltiples significados que puede tener. Y como para aterrizarlo a un ejemplo muy, muy concreto, algo que en una persona puede ser considerado un problema y se puede experimentar y vivir como un problema y puede generar sufrimiento, para otra persona puede ser libertad, puede ser bienestar, puede ser placer. ¿Cómo se traduce esto a veces a un nivel más concreto todavía? Si no lo mencionan, es que no es importante. Si los pacientes no lo mencionan, es que no es importante, y si no es importante, entonces no lo abordan. Pero curiosamente, hay veces que los pacientes, hay temas que no mencionan, pero que de todas formas nosotros indagamos y les preguntamos respecto a eso. Si un paciente no nos habla de su profesión, su vida laboral, es probable que igual nosotros quizás le preguntemos. Si no nos habla de su hobby, sus intereses, sus pasiones, quizás puede que no lo haga, pero también es probable que nosotros le preguntemos. Con la sexualidad puede ser que si no viene el paciente, mejor lo dejamos fuera. También podemos decir que es cosa del ginecólogo o del urólogo. Y quizás el urólogo o el ginecólogo, ginecóloga, uróloga puede decir, "Mm, pero eso es cosa del psicólogo". Y entonces como que nos vamos tirando la pelota entre unos y otros. No sé cómo abordarlo, por lo tanto, mejor lo evito. Y ahí de nuevo está la creencia de no sé cómo abordarlo porque es algo muy distinto, muy diferente. Si nosotros pensamos, hay muchas dificultades que tienen que ver, por ejemplo, con algo tan básico como falta de información, con creencias limitantes, con situaciones que pueden generar ansiedad. Y sabemos muchas veces cómo trabajar con creencias limitantes, cómo trabajar con situaciones que generan ansiedad en otros contextos. En lo sexual puede ser bastante similar, pero es como que lo viéramos como algo demasiado extraño, separado. Y hablar de sexo puede incomodar o desatar cosas que no sé manejar. Esto es algo que
A mí me ha tocado mucho escucharlo cuando he hecho formaciones, sobre todo para profesionales médicos, pensando en urología, andrología específicamente, donde muchas veces tienen la intención muy consciente y presente de mantener el foco exclusivamente en lo biomédico. No le voy a preguntar nada más, porque si me meto ahí, voy a abrir, y me lo han dicho así literal cientos de veces, si me meto ahí, voy a abrir una caja de Pandora y no sé cómo manejarlo. ¿Cuál es el valor de hablar abiertamente sobre la sexualidad? Reconoce y respeta la sexualidad como parte integral del ser humano, de lo que somos, valida la importancia del sexo en la vida personal y en las relaciones, demuestra apertura hacia el crecimiento personal y emocional, contrarresta la desinformación mediática y las expectativas poco realistas sobre la sexualidad. Y en una sociedad y quizás en un momento histórico particular por el que estamos transitando, donde el conocimiento está muy segmentado y a veces muy polarizado, donde las disciplinas tienden a aislarse y muchas veces se fragmenta a las mismas personas en su forma de existir, de vincularse. Abordar la sexualidad es fundamental, pero, de nuevo, muchas veces la dejamos fuera. Entonces, espero que si hasta ahora han tenido la pretensión de dejar la sexualidad en la sala de espera, que quizás se empiecen a atrever a abordarla, a abrir ese espacio, a dar ese permiso. Ya, y ya para ir a lo más concreto de este seminario, entendiendo que vamos a hablar del counseling, partir de la base de qué es la sexología, ¿ya? Y en este contexto vamos a definir la sexología como el estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias, el estudio científico de la sexualidad. Algunas de las líneas de intervención de la sexología son la educación sexual, el counseling o consejería. Hay veces que se usa como sinónimo, la traducción de counseling sería la consejería sexual y la terapia sexual. Educación sexual, counseling o consejería y terapia sexual. Y también entender que la sexología es la ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados con el sexo o la sexualidad desde el punto de vista anatómico, fisiológico, psicológico, patológico, cultural, sociológico, filosófico. Y mientras más mirada y más disciplinas se integren en esta ciencia, más se enriquece el saber y el diálogo. ¿Cuál es la importancia de la sexología clínica? Nosotros podemos ser un gran aporte en mejorar la calidad de vida sexual y emocional, ayuda a resolver conflictos de pareja relacionados con la intimidad, brinda un espacio seguro para abordar temas tabú o que muchas veces eh, hay cierta resistencia por factores culturales, favorece la inclusión y el respeto por la diversidad sexual, y la diversidad está a la base de la sexualidad misma, y contribuye a la prevención de infecciones y prácticas de riesgo, dentro de muchas otras cosas. Y el counseling también tiene relación con todos estos puntos y la relevancia de la sexología clínica, pero claro, ahora acotado específicamente al counseling y o consejería. Ahora, ¿qué es el counseling sexológico específicamente? Implica el acompañamiento y asesoramiento sobre experiencias, dudas o dificultades sexuales en un entorno seguro, confidencial y sin juicios. Si nosotros le sacamos la palabra sexual, quizás podemos ver que es algo que ya hacemos en el día a día, dependiendo de, bueno, a qué se dediquen ustedes, pero
al menos en el ámbito clínico, es algo que es muy probable que ya hagamos de una u otra manera. Su objetivo es facilitar la expresión, comprensión y resolución de dificultades sexuales desde un enfoque integral, es decir, desde una aproximación y desde un modelo biopsicosocial. Por lo tanto, considera factores psicológicos, relacionales, sociales y culturales. El profesional no cura, sino que acompaña, informa, orienta y sugiere. Nosotros, y esto también es una forma de entender la terapia, que va más allá del counseling, dependiendo obviamente desde el modelo, pero en general la psicoterapia ha transitado más en esta dirección de que nosotros abandonamos la posición de expertos y que estamos en un papel de superioridad, sino que cada ser humano es experto en sí mismo y nosotros podemos acompañar a esa persona en la dirección que quiera avanzar, entendiendo que la persona sabe mejor y qué es mejor, cuál es esa dirección, qué es lo que es importante para esa persona, qué es lo que es valioso, cuáles son sus valores, cuál es su sentido, propósito, cuáles también son sus fortalezas, herramientas, etcétera. Se diferencia de la terapia sexual en que suele ser más breve, educativa, se trabaja mucho con psicoeducación, mucho con información y con gran foco en la orientación y la prevención. Yo no sabía y hace poco me enteré que el counseling sexológico se originó en los años 40 buscando un punto medio entre la educación y la terapia más formal de esa época, y fue impulsado principalmente por Carl Rogers. Y él proponía que más que centrar la atención en el problema, la invitación era a centrar la atención en la persona. Y eso es algo que está muy presente en el counseling sexológico. Ya, como yo les decía, una de las herramientas y de las intervenciones más características del counseling es la psicoeducación, es entregar información. Entonces, ¿qué tipo de información ofrecer? Es básico informar sobre anatomía, fisiología, explicar cómo funciona la respuesta sexual. Hay distintos modelos de respuesta sexual. Esto sirve para disipar mitos y creencias limitantes. Hay mucho mito relacionado con la sexualidad, con las prácticas sexuales, con qué es una sexualidad normal, sana, porque hay mucha falta de educación y no quiero decir educación, porque no estaría sacando lo mejor de nosotros, pero sí hay mucha información dando vueltas y podemos ver que muchas personas han sido muy pornificadas y que muchas veces lo que se considera como lo normal, lo deseable, lo que me va a permitir a mí disfrutar o hacer disfrutar a otra persona, viene del porno. Estoy haciendo una generalización, pero es algo que se ve con bastante frecuencia, ¿ya? Ahora, hay algo importante en la entrega de información y en la psicoeducación que es ir conociendo junto a la persona, ¿ya? Es distinto quizás a lo que yo estoy haciendo ahora, es un buen ejemplo, porque ahora yo estoy prácticamente haciendo un monólogo, es una clase como expositiva, pero no hay una conversación, no hay un diálogo, yo no les estoy haciendo preguntas y vamos quizás analizando alguna idea, un concepto, por ejemplo, en relación a la respuesta sexual, si es que entregamos información sobre la respuesta sexual,
Sí, quizás nosotros podemos tener, incluso usar una infografía, alguna imagen, hay distintos, bueno, hay distintos modelos de respuesta sexual, pero poder también ir preguntándole a la persona, ¿te identificas más con este tipo de respuesta o con este otro? ¿Dónde crees quizás que podría estar tu dificultad? Se va generando una conversación y se enriquece ahí también la internalización de esa información. Información también sobre la dificultad sexual concreta por la que consulta. ¿Cuáles son los factores predisponentes, desencadenantes, mantenedores y soluciones? Muy importante hablar de las soluciones. ¿Ya? Hablar de los factores predisponentes, desencadenantes, mantenedores, de todas formas sirve porque a la persona le permite darse cuenta de que parece que ah, no soy un bicho raro. Parece que esto tiene una explicación, que es entendible, eh, que a más personas le pasa, pero si nos quedamos solamente en la información de los factores predisponentes, desencadenantes, mantenedores, no necesariamente vamos a avanzar en las soluciones. Entonces, es súper importante también plantear posibles soluciones, podemos comentar en términos generales cómo se aborda y después en función de eso, si es que está dentro de nuestras competencias ir co-construyendo posibles soluciones, ¿ya? Eh, si hay una dificultad que sea eh, netamente médica o que necesite el complemento de un abordaje médico, también podemos dar esa información y eventualmente derivar. Y también podemos acompañar en esa derivación. Por eso cuando trabajamos en sexualidad es súper importante trabajar en equipo, multidisciplinario, porque si vamos a abordar la sexualidad desde una aproximación biopsicosocial, quienes somos psicólogas, psicólogos, no podemos abordar todas esas dimensiones. Información sobre derechos sexuales y reproductivos, muy importante también. Información dentro de los derechos sexuales y reproductivos está el derecho al placer. Y para muchas personas, saber que es un derecho el placer, personas que quizás vienen desde un contexto muy restrictivo, de una educación muy castigadora, con una visión muy negativa del sexo, donde, claro, el placer quedaba relegado o era algo inexistente o impensable, es súper empoderador, es motivante también para poder hacer lo que sea necesario para poder vivir y ejercer y hacer válido ese derecho. Ahora, creo ahí que también es importante entender que es un derecho, verlo como una posibilidad y no como una obligación, porque de nuevo, así como les decía antes, que la sexualidad está llena de mitos o de creencias, no sé, extraterrestres o creencias porno, también hay muchas obligaciones, van muy asociadas a los mitos, ¿ya? Obligaciones, expectativas de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo normal, cómo nos tenemos que ver, sobre todo para las mujeres, históricamente esa carga en la imagen. Entonces, poder ayudar también a ir deconstruyendo esos mandatos. Y exponer esta información consigue que confíe en su resolución porque le permite darse cuenta de que su problema no es único, ¿ya? Eh, y eso muchas veces es tremendamente tranquilizador, ¿ya? Me di cuenta que al parecer hay más personas que les pasa esto mismo. Qué alivio. Otra de las herramientas que se usa mucho en el counseling es la normalización, que es una intervención que intenta que los clientes, pacientes, consultantes, como queramos decirle, se sientan más cómodos al contextualizar sus dificultades como reacciones normales, esperables, entendibles.
dado el contexto, ¿ya? Eh, a ver, un ejemplo de normalización. Mira, tengo un ejemplo muy fresco, eh, porque fue hoy día, de hecho. Un paciente que, bueno, está muy aproblemado porque hay veces que logra erección, otras veces que no, otras veces que logra la erección y la pierde. Entonces ya está entrando en el automonitoreo y evaluando y como en esta especie de disociación donde él es un espectador de lo que estaba ocurriendo, incluso entrando también en evitar, ¿ya? Y me comentaba que está un poco angustiado hoy día, pues me dijo que, perdón, me falta un dato importante. Él se había estado automedicando sildenafil, Viagra. Entonces me dijo que, como él no quería seguir usándolo, había tenido tres encuentros sexuales sin tomar nada. Y me dijo, anduve muy bien en uno, anduve más o menos en otro, pero en el tercero, que fue ayer, anduve muy mal. Entonces yo le empecé a preguntar un poquito del contexto para entender, porque cuando nosotros también preguntamos por el contexto, eso ya puede ser una intervención en sí misma, porque le estamos mostrando a la persona que el contexto es importante, ¿ya? Porque hay veces que está esta expectativa de funcionar independiente del contexto, como que fuéramos una especie de máquina que funciona en todas partes igual. Las máquinas, si nosotros pensamos en el computador, yo ahora tengo mi computador acá y va a funcionar igual acá que si me voy a el café de la esquina o si me voy a la playa, pero los seres humanos no funcionamos igual, ¿ya? Incluso quizás cómo yo me voy a estar sintiendo y la experiencia en el momento va a ser distinta si estoy sentado acá o si estoy en el café de la esquina, ¿ya? Entonces, cuando vamos preguntando el contexto, también permite que la persona sea más consciente de la importancia del contexto. Entonces me dijo que eh, esta vez que no le había ido muy bien fue en el baño de un supermercado. Eh, en mi experiencia, los baños de los supermercados no son entrar a un lugar prístino con olores afrodisíacos ni música de spa, ¿ya? En general son bastante desagradables. Entonces me dijo que era en el baño de un supermercado y la señora que hacía el aseo tocando la puerta, ¿ya? Eh, ahí cuando él me iba contando esto, empezó como a sonreír, ¿ya? Entonces yo le dije, mira, tú te estás riendo antes que yo, ¿ya? ¿Qué es lo que te da risa de lo que me estás contando? Esa también puede ser una intervención que normaliza, ¿ya? O de frente le puedo explicitar en otra situación de que, bueno, es súper entendible que te haya pasado lo que me estás contando, entendiendo que estabas en una situación que no era cómoda, que has estado bajo mucha presión, etcétera. Podemos normalizarlo así explícitamente o con esa intervención, o con muchas otras, pero en el fondo el tener presente la normalización. Entender también que despatologiza la experiencia sin minimizarla, ¿ya? Entonces ahí es súper importante en el ejemplo que le estoy contando, claro, quizás usé un poco la irreverencia, el sentido del humor, el vínculo con él también daba como para eso, eh, pero hay que tener la sensibilidad de que no por normalizar vamos a minimizar o invalidar cómo la persona se está sintiendo, ¿ya? Porque en este caso él mismo se empezó a reír, se empezó a dar cuenta de lo entendible que fue que no hubiera tenido una buena erección en ese contexto, pero hay veces que no es así y la persona puede estar sufriendo mucho. Entonces, claro,
Un ejemplo de invalidación y normalización sería decirle, ya, pero no te podéis poner así, si eso es absolutamente normal, a todo el mundo le pasa. Bueno, yo creo que quizás sabemos que no sería esa intervención no sería adecuada, pero la normalización también se logra con psicoeducación, e información limitada, no busca que la persona se ajuste a normas sexuales, ¿ya? Pues como está presente el concepto de normalización, no es voy a ayudar a normalizarte y que seas normal, ¿ya? Es que la persona entienda que algunas situaciones o dificultades son normales, dado el contexto, etcétera. Entendiendo que hay muchas formas válidas de vivir la sexualidad, el placer, y esto facilita al consultante que entienda que hay muchos caminos, hay muchas posibilidades, porque si nos vamos al otro polo, al de las pocas posibilidades, muchas veces las dificultades sexuales están asociadas a que las personas van restringiendo sus prácticas sexuales, pero también van restringiendo su concepción de qué es una experiencia sexual rica, placentera. Y empiezan a entrar en un modelo súper rígido y estrecho de qué es el sexo. También en el counseling podemos trabajar con sugerencias específicas. Y estas sugerencias han de ir encaminadas a recuperar la confianza y a mejorar la calidad de la interacción sexual y emocional. ¿Ya? Esto en términos generales. Si nos vamos a un nivel más bajo, un nivel más concreto, las sugerencias específicas han de ir encaminadas a lo que la persona espera, al futuro sexual deseado de esa persona, o si en el contexto de pareja, de esa pareja. ¿Ya? Y al hablar de sugerencias específicas, son sugerencias muy específicas, son como mini sugerencias. No es una gran, eh, no sé, indicación o ejercicio o una tarea muy compleja, sino una sugerencia específica apelando al efecto bola de nieve. Hay veces que un pequeño cambio empieza a generar un cambio mayor. ¿Ya? Les voy a dar ejemplos de cuáles podrían ser estas sugerencias específicas. Eh, por ejemplo, plantearle a una persona, quizás podrías probar con diferentes ritmos o presiones de estimulación para ver qué te resulta a ti más agradable. Después del encuentro sexual, podrían hacer un juego de dedicar 3 minutos a comentar entre ustedes qué fue lo que más disfrutaron de estar juntos. No lo que faltó, lo que más disfrutaron. Podrían establecer una especie de acuerdo de sí, no, tal vez, antes de tener relaciones para clarificar cuáles son sus límites y cuáles son las posibilidades, qué es lo que quieren experimentar o a qué están abiertas, abiertos en ese momento en particular. Eh, Podrías probar usando un vibrador pequeño para exploración externa o estimulación externa, si es que la persona no ha usado nunca uno, si está como iniciando. Ahí podríamos agregar, sería bueno que lo usaras como un complemento del placer, no como un reemplazo, o como una forma de ir experimentando, viendo qué sensaciones te genera, cómo se siente cuando te estimulas en una parte en comparación con otra, sin un objetivo de llegar a un orgasmo o algo que le pueda generar mayor presión, sino como un proceso. Eh, el uso de lubricante también
entraría dentro de las sugerencias específicas. Eh, Suspender, esta es súper importante, suspender cualquier práctica que genere dolor y consultar idealmente a una kine especialista en disfunciones del piso pélvico. ¿Ya? Esta más que sugerencia, yo la planteo como algo mandatorio. ¿Ya? Y les explico. Es súper importante también cuando nosotros vamos a hacer una sugerencia, explicarles cuál es la racionalidad detrás de esa sugerencia, cuál es el sentido. ¿Ya? Cuando entienden por qué le estamos dando esa sugerencia en específico, hay mayor probabilidad de que la tomen. ¿Ya? Y esto aplica para cualquier contexto, independiente de si estamos hablando de sugerencias relacionadas con el ámbito sexual o no. ¿Ya? Porque yo les decía que esta, entre comillas, sugerencia de si hay una práctica sexual que genere dolor, suspender esa práctica y consultar. Porque el dolor no es esperable, ¿ya? Y sobre todo porque cuando hay dolor, vamos generando una especie de condicionamiento aversivo, ¿ya? Y muchas veces cuando hay dolor presente, basta con pocos ensayos, con pocas experiencias para generar un aprendizaje y que después puede ser muy difícil de extinguir. O sea, yendo a algo concreto, concreto en un contexto claramente distinto. Si yo ahora salgo a buscar agua y me siento en esta silla y me clavo una aguja en el poto, no sé cómo se dice en otros países, en el glúteo, en el... ¿Se entiende, no? Para no entrar en vulgaridades. Eh, Puede ser que baste esa vez como para que yo ya esté resistente a sentarme. Entonces, siguiendo esa misma analogía, es súper importante y entendiendo que el dolor no es esperable, suspender la práctica sexual que genere dolor y consultar. Algunas sugerencias genéricas, y pongo esta imagen de la revista Cosmopolitan, pues son sugerencias que podríamos encontrar en una revista Cosmopolitan o similar, ¿ya? Que en algunos casos eventualmente pueden servir, ¿ya? Pero hay veces que nos sirven más a nosotros para tener la tranquilidad de que algo entregamos que lo que le puede servir a la persona, porque son demasiado genéricas, ¿ya? Es como eh, cuando nos piden tips. No sé, pues a mí de repente yo creo que cada vez me invitan menos porque no tenían la respuesta que querían, pero cuando de repente que me invitaban a programas de radio o televisión y me decían, ya, danos los tips para, y tips para cosas complejas, danos los tips para recuperar el deseo en una relación de largo plazo. Imagínense que existieran tips. O sea, lo más probable es que ya lo sabríamos, entonces no me estarían haciendo esa pregunta. Y, y la realidad es mucho más compleja. Los tips funcionan bien si es que quiero, no sé, hacer un plato de comida, si quiero hacer unas empanadas de pino, ¿ya? Las empanadas de pino son más o menos todas similares y cuando uno sigue una receta, bueno, es probable que el resultado sea una empanada de pino. Pero los seres humanos, cómo nos relacionamos, nuestra historia, nuestros contextos, son más complejos que cocinar una empanada de pino. ¿Ya? Bueno, hay algunas de estas sugerencias genéricas: pensar en el sexo de forma positiva, usar la fantasía y estimulación cognitiva, sentirse segura o seguro con la propia respuesta sexual. Para eso entonces es importante que la persona conozca y sepa qué es la respuesta sexual. En el caso de la mujer, que conozca sus genitales, mirarse, ejercicios de Kegel, la masturbación, no necesariamente como finalidad erótica en sí, sino que como una evaluación de la respuesta o una experiencia de
de autoconocimiento, de conexión con el propio cuerpo, con los sentidos, con el placer. La masturbación es lo estoy pensando acá en este contexto como una herramienta súper potente, muy rica. Y muy rica también fuera de este contexto. El ser conscientes del cuerpo es fundamental, ¿ya? Entonces también poder dar algunas sugerencias relacionadas con prácticas que permitan a la persona conectar con el cuerpo, con los sentidos. Ahora, ¿cuáles son las mejores sugerencias específicas? Las que son específicas a esa persona o a esa pareja. Las sugerencias que son a la medida. ¿Y cómo podemos ir descubriendo estas sugerencias que son a la medida? Por ejemplo, preguntándole si hay una dificultad. Preguntarle qué ha intentado para solucionar esa dificultad. ¿Qué de eso que has intentado ha sido útil, aunque sea en un grado mínimo? ¿Cuándo ha disminuido o se ha vuelto menos intenso el problema o esa dificultad? ¿Qué hiciste tú para que eso ocurriera? ¿Qué podrías hacer que sea útil que no has estado haciendo hasta ahora? Esa pregunta a mí me gusta mucho. ¿Qué podrías hacer tú que sea útil y que no has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué te gustaría experimentar en lugar del problema, de la dificultad? ¿Qué fortalezas tuyas creen que podrían ayudarte a enfrentar esto? ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, si la persona nos dice que quiere sentir más placer, más excitación, más relajo, más goce, más disfrute, usando las palabras de esa persona, entonces preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que eh, sentiste eso que nos plantea que quiere sentir? ¿Ya? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué pequeños pasos podrías dar esta semana para acercarte a eso que deseas en tu vida sexual? ¿Qué podría hacerte sentir un 5% más conectada o conectado con tu cuerpo o con tu pareja? Si este cambio fuera posible, ¿qué más cambiaría en tu vida afectiva, emocional, sexual? Todo esto que yo les acabo de plantear son preguntas centradas en soluciones. ¿Ya? Hay algunas que van al pasado a identificar excepciones al problema, porque cuando identificamos excepciones podemos también identificar recursos, pero la mayoría van orientadas también hacia el futuro. Y aquí es lo que la persona desea, no lo que no quiere. Es muy infructuoso también centrarnos en lo que no queremos. Ahí hay veces que cuando yo trabajo en la definición de objetivos con los pacientes, les digo, es como ir al supermercado con la lista de lo que no quiero. Puedo estar 15 horas en el supermercado dándome vueltas, pero si yo sé específicamente qué es lo que quiero, voy a llegar mucho más directo, va a ser mucho más fácil conseguirlo. Ya. Eh, 9 sugerencias, las voy a tener que hacer con una sugerencia por minuto más o menos para alcanzar. 9 sugerencias y herramientas para la práctica del counseling sexológico. Valida la diversidad sexual y relacional. Reconoce la amplia gama, diversidad, variedad de expresiones sexuales, orientaciones, identidades y formas de vincularse. No asumas normas heterosexuales, cisgénero, ni de monogamia. ¿Ya? Hay muchas formas de relacionarnos y en particular respecto a la monogamia, es algo que está siendo cada vez más frecuente que hayan otras formas de relacionarse más allá de la monogamia o los modelos más tradicionales. Pregunta en vez de asumir. Entonces acá es importante cambiar suposiciones por
una curiosidad más abierta. ¿Qué significa para ti tener una vida sexual satisfactoria? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay veces que, quizás sin darnos cuenta, nosotros asumamos que la vida sexual satisfactoria es lo que para nosotros sea una vida sexual satisfactoria. O que la vida sexual satisfactoria implica, por ejemplo, tener erección, tener penetración, tener orgasmo, tener eyaculación. Y sí, es probable que para la persona muchos de esos aspectos también sean parte de lo que considero una vida sexual satisfactoria, pero es importante no darlo por hecho. Esto permite que las personas definan sus propias metas, valores y lenguaje más que sea algo que nosotros imponemos. De nuevo, eso sería ponernos a nosotros en el papel de experto y desde un lugar normativo y nosotros ser básicamente los que dirigen. Uso un lenguaje inclusivo y despatologizante. Esto va más allá de usar el lenguaje inclusivo todos, todas, todes. Para mí es, no sé, tendría que irme un año a estudiar lenguaje inclusivo, pues me resulta demasiado complejo, ¿ya? Yo no uso ese lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo también se refiere a evitar términos como normal o anormal. Bueno, también podemos adecuarnos y quizás, si nos resulta algo más cómodo, más práctico, hablar de todas, todos, pero hay veces que, al menos en mi experiencia, se me entorpece demasiado el flujo de la conversación. Eh, Prefiere expresiones como frecuente, esperado, útil para ti, esperado, esperable. Esa palabra a mí me resulta de tremenda utilidad. Por ejemplo, cuando trabajamos con normalización, hablar de qué es lo que es esperable o no. Bueno, es esperable que esto ocurra, es entendible, ¿ya? Más que normal o anormal. Porque lo normal y sobre todo, claramente, lo anormal tiene una carga importante, ¿ya? Anormal es muchas veces considerado algo peyorativo. Cambiar disfunción por dificultad, preocupación, desafío, obstáculo. Explora la historia sexual sin juicios. Ayuda a la persona a identificar de dónde vienen sus creencias sobre sexo, placer, roles de género, cuerpo, etcétera. Explora mensajes explícitos de la familia, religión, escuela e implícitos, medios, cultura, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, se le puede pedir al paciente consultante que, eh, esto yo lo hago sobre todo con pacientes más jóvenes, porque tiene como un carácter más lúdico, decirle, ya, te voy a pedir que completes la siguiente oración. Para mí el sexo es, o crecí creyendo que el sexo era, y eso nos puede dar mucha información y empezar ahí a analizar, desarmar, y sobre todo que pueda tomar un poco de perspectiva de algunas de sus creencias o de su herencia cultural. Trabaja con las distorsiones cognitivas sexuales, identifica pensamientos automáticos como si no hay orgasmo fracasé o debería desear más sexo, todos los debería y todos los tendría, igual que fuera de este ámbito, ¿ya? Invita a cuestionarlos y proponer alternativas más compasivas y realistas, y sobre todo más flexibles. Integra valores sexuales, explora valores como el placer, la conexión, el respeto, la libertad o la seguridad. Esto es súper importante, ¿ya? A mí me ha servido mucho también integrarlo, independiente de si es que estoy trabajando con alguna dificultad en el ámbito sexual. Ahora, claro, a mí la gran mayoría de mis pacientes consultan por dificultades en ese ámbito, pero el poder integrar los valores, el propósito, lo que para esa persona es realmente importante,
enriquece mucho el proceso. La motivación también, la disposición, el compromiso. Y en lo sexual tiene particular relevancia porque justamente nos permite, no sé si necesariamente alejarnos, pero tener una mirada más flexible respecto a imponer objetivos o metas que sean muy concretos, ¿ya? Porque de nuevo, la sexualidad está llena de objetivos, metas, como de cosas cuantificables, como de que tengo que durar no sé cuánto. Si nosotros vemos qué es lo que se consideran las disfunciones sexuales, están muy cuantificadas de alguna manera. Entonces, sí, poder ir avanzando en esa dirección, pero que la persona también pueda tener presente cuál es el sentido más profundo de eso. No tenemos tiempo ahora, es una actividad que muchas veces yo hago en el diplomado o en formaciones con más tiempo y que hago la pregunta de ¿por qué o para qué tienes sexo? Y generalmente las personas hablan de placer, conexión, disfrute, libertad, incluso conexión con algo trascendente, con lo espiritual. Nunca me hablan de para tener una erección, durar 3,4 minutos, tener orgasmo simultáneo, pero curiosamente muchas veces el foco está ahí. Entonces hay algo que no calza. Promueve la alfabetización sexual. Entrega información precisa, actualizada y adaptada al nivel de conocimiento de la persona. Refuerza mensajes que amplíen la mirada sobre el deseo, el placer y la función sexual. Acá también podemos introducir la alfabetización de la pornografía. Yo les diría que quizás con pacientes más jóvenes, pero yo lo veo ya como una necesidad generalizada. Eh, y con esta alfabetización, abrir un espacio para que puedan ser más críticos de los mensajes que envía la pornografía, sobre todo hablando del porno gratuito en Internet. Ahí hay, bueno, hay mucho material, se los voy a agregar después a la presentación, que la van a tener en un PDF de material también que se puede compartir, desde charlas TED, lectura, etcétera. Acompañar sin invadir. Evita imponer objetivos, tiempos, formas de, entre comillas, mejorar la sexualidad. Se guía, no experto o experta que sabe más que ese ser humano. Respeta el ritmo, el contexto y las decisiones del consultante. Mira, de repente puede ser con cosas súper sutiles, sobre todo en esto como quizás de una postura que puede ser más invasiva. Eh, si una persona nos dice que se siente atraída por personas de distintos géneros, entonces quizás evitar empujarla a que se encasille con una etiqueta, como por decirle, ah, entonces eres bisexual. Acompañar más un pasito por detrás, a no ser que esa persona quizás quiera entender o conceptualizar o buscar alguna etiqueta, si es que le llegara a servir. Reflexiona sobre tu propio posicionamiento. Sé consciente de tus propios sesgos, creencias y juicios. Y acá hay una pregunta que es súper útil para tener presente en relación a esto. ¿Esto lo estoy diciendo por evidencia, por moral o por incomodidad? Acuérdense de esa pregunta. Es simple y ayuda a diferenciar y ayuda también a ser más conscientes de nuestros propios sesgos, prejuicios, etcétera. ¿Por qué la sexología es clave en la terapia de hoy? Y dentro de la sexología, entendiendo también que una de sus líneas de intervención es el counseling, porque la sexualidad está siempre presente, aunque no se nombre. No la podemos dejar en la sala de espera. Porque hay sufrimiento vinculado a la sexualidad no abordado. Y hay veces que puede ser tan simple la solución como entregar información
y puede haber sido tan largo el sufrimiento de alguien que quizás nunca se atrevió a preguntar y nunca le dieron la posibilidad, le dieron el permiso de hacerlo. Y hay personas que pueden llevar años con un problema, pero que es un problema que, de nuevo, puede ser falta de información, así de concreto, de simple, de manejable. Porque las ideas sobre el sexo cambian más rápido que la formación clínica, porque el sexo es un organizador profundo de identidad, vínculos y sentido. El sexo y la sexualidad en el sentido más amplio. Si no hablamos de sexualidad en terapia, seguimos repitiendo silencios que también dañan. No hay salud mental sin salud sexual. Muchas gracias. Terminé justo ahí a las 9:01. Entiendo que hay un espacio para preguntas. Así es. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Como tenemos un tiempito, vamos a hacer tres preguntas. La idea es que puedan levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. Entonces vamos a dar un momento para los aplausos también, porque lo Muchas único que veo gracias. son aplausos. Sí, aplausos, corazoncitos, qué bueno, qué bueno. Imagínense que hubiera sido distinto. Se Ahí tenemos agradece dos personas. mucho. Roy levanta la mano primero. Roy. Hola, Roy. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias. Entonces, qué pena, me presento. Soy Roy Salmo Flores Torrenegra, soy sociólogo, pero tengo una maestría en salud sexual y reproductiva. Y pues, desde ambas formaciones, me gustaría más que todo escuchar desde tu experiencia el por qué se tiende a separar la sociedad en la formación dentro del área de, como, bueno, entiéndase sociología o el área de temas de sexualidad a la sociedad per se. Yo que siempre se sienten manejando una serie de tabúes, por ejemplo, siempre que hablamos de sexualidad en sociología, si vamos por género, vamos a hablar de problemáticas de género, no, no, sexo, hablemos de sexo. Entonces nos reducimos a lo biológico. Lo mismo cuando hablamos en nuestra estación estudiando la maestría, siempre hacía por el lado de, sí, entonces están las problemáticas de salud, está la cuestión, pero que no, pero venga, ¿dónde queda el placer? ¿Sí? Porque cuando hablamos de sexo, nos vamos lo reducimos a lo anticonceptivo o al género. ¿Dónde queda, por ejemplo, esos elementos? Entonces, me gustaría saber más que todo de tu opinión. O sea, no, es como, ¿por qué se tiende a separar? Si al principio mencionabas que hay una cuestión patologizante, sí, una cuestión, sí, se sigue manejando cierta serie de tabúes, pero estamos hablando de como profesionales formados sobre eso. No, todavía no somos niños donde la mamá te dice, caca, no puedes hablar de eso, ¿no? O sea, ¿por Mm, qué tendemos todavía, se sigue separando eso en estas formaciones? ¿Por qué? Sí, pero después nos ufanamos de que somos profesionales en el tema, pero solo cuando tenemos que tocar estas cosas que ya están establecidas. Me gustaría mm, como escuchar tu sí, opinión en ese aspecto. sí. Bueno, Roy, por suerte estamos avanzando, ¿ya? Ahora está cada vez más presente la relevancia de la aproximación desde este modelo biopsicosocial, cultural y una mirada más integral. Eh, Ahora, ¿por qué tendemos como a separar? Es como compartimentalizar, no podría haber elegido una palabra más difícil. Eh, Sí, yo creo que también tiene que ver con cómo funciona la mente humana, porque necesitamos ahorrar energía, o sea, es un recurso cognitivo de poner clasificaciones, separar, y un poco también a lo que nos lleva el lenguaje con todo lo luminoso y lo oscuro que eso implica. Pero el hecho de que seamos conscientes de lo mismo que estás preguntando tú y de nuevo, de que cada vez se esté teniendo más presente la relevancia de la aproximación integral, creo que es lo mejor que se puede hacer con lo que somos y con cómo tiende a operar la mente. Eh, Ahora, podríamos, pero eso ya da más para largo, podríamos entrar en quizás
son teorías un poquito más conspiranoicas de cómo opera, por ejemplo, la medicalización de distintas experiencias humanas, cómo opera la medicalización del sexo, y desde la medicalización del sexo el foco está puesto netamente en lo biomédico, y los problemas responden a dificultades a nivel biomédico. ¿Y por qué digo que es un poco conspiranoico? Pues bueno, ahí, claro, si el problema se entiende exclusivamente desde lo biomédico, se reduce a lo biomédico, la solución va a ir en la línea biomédica. Y partiendo por lo farmacológico y entendiendo que hay una industria millonaria detrás. Roy, te recomiendo un libro que a mí fue así ya explosión cerebral. Eh, El sexo no es un acto natural y otros ensayos de Leonor Tiffer. Inside. Mira, yo creo que lo tengo, déjenme ver si es que lo tengo en un PDF medio, o sea, lo tengo en inglés en una versión buena, pero si no lo tengo en un PDF medio julero, diríamos acá. Eh, es que no sé si lo... puedo- Pero si no, ya, si no logro encontrarlo ahora rápido, se los mega recomiendo. Muchas gracias, Roy, por tu pregunta. No, Da, gracias a ti da por- para bastante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Roy. Gracias, Rodrigo, por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. María Dolores. María, Hola, ¿usted se buenas puede noches. prender la... Buenas. Buenas Eso, noches. muchas gracias. Buenas. Hola. Eh, Mi pregunta es cómo, desde el punto de vista como sexólogo, ¿cómo maneja la culpa que lleva el paciente de no poder de culpar a su pareja o responsabilizar a su pareja y al mismo tiempo generarle eso más impotencia de poder lograr pues el disfrute de lo que él quiere? María Dolores, para entender un poquito mejor, ¿la culpa de la persona, o tú dices que la persona le echa la culpa a la A pareja y su no se hace pareja, responsable? así es. Y también a veces a sí misma, ¿no? Que dice, yo no puedo satisfacer a mi pareja, no puedo darle lo que quiere, no puedo complacer las peticiones. ¿Qué pasa ahí dentro de la vista, pues, de un sexólogo? Creo, y les voy a dar esta respuesta de nuevo para que lo tengan presente, para que entiendas que no es algo tan distinto. La respuesta del sexólogo quizás sería muy parecida a la de una psicóloga o un psicólogo, de cómo abordar la culpa y un poco esa dinámica que tú estás comentando. Ahora, eh, hay veces que cuando el foco está en la culpa y quién es el responsable, podemos entonces cambiar un poquito el foco, ¿ya? Y centrar la conversación en algo que no esté tan enfocado en el problema. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces en el contexto de las parejas tienen una mirada distinta de cuál es el problema. Hay veces que pueden coincidir en algunas cosas, pero no, puede ser que no estén muy de acuerdo de cuál es el problema. Puede ser que tengan una mirada distinta de qué es lo que hay que hacer para resolver el problema. Pero es muy probable que al menos tengan un punto en común de qué es lo que esperan o de qué sería que el problema ya estuviese resuelto. Por ejemplo, una pareja donde, voy a hacer un ejemplo medio estereotipado, donde él dice, no, el problema es que básicamente no tenemos sexo, ¿ya? O pasa muy a lo lejos,
es muy poca la frecuencia sexual que tenemos. Y ella dice, no, el problema es que tú eres muy poco cariñoso, muy poco atento, con suerte me miras o me saludas durante el día y claro, después yo me voy a acostar en la noche y me buscas para tener sexo. O sea, obvio que no va a querer tener sexo, pero el problema no es ese, el problema es la falta de conexión entre nosotros, ¿ya? Y ahí nos podemos quedar muy entrampados, ¿ya? Que lo mismo podríamos pensarlo en quién tiene la culpa. No, yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa porque tú haces, etcétera, bla, bla, bla. Entonces ahí, bueno, ¿qué es lo que les gustaría que fuera distinto? Invitarlos a visualizar cuál es el futuro deseado y en este contexto el futuro sexual deseado. Y ahí hay veces que nos podemos salir de ese entrampe de la culpa es tuya o esas apuntadas cruzadas y se pueden empezar a enfocar más en las soluciones, las posibilidades, en qué es lo que esperan como resultado del proceso terapéutico más que buscar culpables. Porque si no, también a nosotros nos ponen en una posición que es incómoda, es como ser la doctora Polo. ¿Ya? Porque cada uno empieza a dar como su veredicto y básicamente esperan como que nosotros digamos quién es el culpable, caso cerrado, y a mí me entretiene ver la doctora Polo, pero no me entretiene ser la doctora Polo. No sé si te sirvió ahí mi respuesta, María Dolores. Gracias. Ok, te hizo con el dedito para arriba que sí. Sí, Vamos a pasar a, muchas perdón si gracias. escuchan a mi perro atrás, Andrés Farías. Andrés, Ahí, Andrés, ¿Aló? si puede prender la camarita. Eh, ¿Sí me logran escuchar o no? Sí, Ya, no encuentro la cámara, estoy en una tablet nueva, así que no lo logro encontrar. espérame, creo que Eh, te puedo mandar una solicitud para que enciendas el video. saludos desde Venezuela, mira, Marilyn. Pues en general tenemos muchas personas de México, Colombia, Chile. Muchos saludos por allá, Marilyn. Ahí, Andrés, perfecto. Hola, hola a todas, todos. Y hola Rodrigo. Quiero hacerte Hola. una pregunta relacionada con el diplomado, el diplomado internacional en sexología y la especialización. Eh, ¿Qué diferencias hay entre ellos? El internacional, que es el que comienza ahora en enero, es como el orden lógico sería hacer primero ese y después el avanzado. ¿Ya? Hay personas que han hecho el avanzado, pero el avanzado, como dice el nombre, es más avanzado. Entonces, hay veces que se tienen que poner al día, tienen que profundizar un poco, porque hay conceptos que ya se espera que se sepan en la versión avanzada. ¿Ya? De todas maneras, igual siempre los profes tratamos de adecuarnos y si tienen alguna duda que, bueno, quizás pueda ser, entre comillas, un poco básica, tratamos de resolverla o entregarles material como para que se puedan actualizar. Pero un poco la secuencia fue pensada así, de primero hacer el internacional no avanzado y después el avanzado. Ahora, también han habido personas que han hecho el avanzado y después han hecho el inicial, ¿ya? Sirve para reforzar algunos conocimientos, conceptos, también van cambiando los profes. Eh, ahora, por ejemplo, en la versión que empieza ahora del inicial, va a estar la Linda Winner, que ella trabajó con Masters y Johnson, que son los padres de la terapia sexual, eh, y ella trabaja específicamente con focalización sensorial, que es una de las intervenciones o las herramientas icónicas de la terapia sexual,
Entonces, claro, tener una clase con ella es un lujo, entonces hay veces que van rotando. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, esa es como la sugerencia que yo daría. Partir por el inicial y después hacer el avanzado. La especialización te refieres con el avanzado, ¿no es cierto? Ah, es que hay una especialización. Ya, la especialización es asincrónico. Está grabado. Los diplomados son sincrónicos, es decir, tenemos clases así, en este formato, que después quedan grabadas y queda todo el material. Eh, la especialización, yo te diría que la especialización es un poquito más parecida al inicial. Sí. Es La diferencia entonces, más introductoria. yo estoy haciendo la especialización ahora, es maravillosamente buena, la encuentro muy buena. Hay que tener disciplina, sí, porque es mucho material, demasiado material y hay que ser muy ordenado para poder hacerlo. Bien, me queda claro entonces las diferencias que Súper. tiene la especialización. Y no sabía que hay una que es más avanzada. No tenía idea. Sí, el diplomado, claro, está el internacional y después el diplomado avanzado. Pero que ese ya empezaría el segundo semestre del 2026, Perfecto. porque acaba de terminar la versión. Ah, mira ahí, muchas gracias Luis, está dejando la información. Diplomado internacional en sexología avanzada y en terapia sexual especializada. Es el que terminó ahora. Ah, Ah, no, perfecto. perdón, el chat yo no lo he visto. Eh, ya. Bueno, pero mientras hagan el cierre, yo les voy a buscar el libro que les decía la Leonor Tiffer y se los voy a dejar en el chat. Ya. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Ah, mira, muchas gracias Francisca Valentina Scarlett, que dicen, vean el programa La Cultura del Sexo de TVN. El profe participó ahí. Eh, sí, sí. Si tienen tiempo libre, es un documental que hice como hace 10 años y viene de cerca la recomendación, pero hay capítulos súper, súper interesantes. Están todos en YouTube, ahí accesibles. El capítulo de Japón ese es imperdible. Ah, perdón, Luis Cerza, Diplomado Internacional en Sexología Avanzada y Terapia Sexual Especializada. Este es el que terminó ahora. ¿De este hablan? Es que no entiendo la diferencia con el de ahora en enero. El de Ya, ahora en enero espera, es el, yo te el ayudo, Rodrigo. inicial. Ya. Ahí, ADIPA tiene dos diplomados de sexología, ¿ya? El diplomado internacional de sexología, que ese es el que Rodrigo se refiere como el inicial, y el diplomado internacional en sexología avanzada, y perdón, no me acuerdo todo el título, pero eso, y ese es Avanzada y el más terapia avanzado, sexual especializada. ¿ya? No se dan en simultáneo, por si acaso, pasa uno y después viene el otro. Hasta donde yo sé, no se dan en simultáneo. Aparte, Rodrigo tiene en la plataforma cursos o especializaciones que son asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son cápsulas grabadas que pueden revisar en el momento que ustedes más estimen conveniente, ¿ya? También tiene un curso. Los cursos son cursos, tal como lo dice su nombre, cosas mucho más cortas, son de aproximadamente 3 4 clases, los que se ven temas más específicos, digamos, ya, o no en tanta profundidad como se vería en el diplomado, ya, con no la cantidad de profesores que tenemos en los diplomados o las especializaciones. ¿Se entiende más o menos? Tenemos una vasta oferta de, de cursos con Rodrigo a la cabeza, así que sí, ya, genial. Rodrigo, te doy un minuto para que los dejes invitados entonces a todos los cursos, todas las cosas que tienes disponibles y de ahí damos por finalizado el seminario y vamos a pasar al sorteo. Ya, súper. Karin, yo creo que hiciste el mejor resumen de las cosas que están disponibles. Lo que sí, y que están ahora pronto a comenzar, el diplomado en enero. Ojalá
que nos podamos reencontrar ahí. Viene de cerca la recomendación porque es algo en lo que llevo trabajando muchos años y me apasiona, pero hay tanto que se puede aprender, son tantas las aristas, la sexualidad es tan rica por todas las dimensiones y todo lo que nos puede entregar y tanto lo que podemos aportar que ojalá que nos veamos ahí, ¿ya? Y les agradezco muchísimo la atención, las preguntas, los comentarios, los abracitos, corazoncitos, todo, en serio que se agradece muchísimo. Gracias, Rodrigo. A Vamos ti. a